Presidente, a usted quería preguntarle sobre el tema de los migrantes. La Iglesia Católica, en concreto la Pastoral de Movilidad, desde hace varias semanas hizo un comunicado en el que les pedía a ustedes, al Gobierno de México, firmeza frente a Estados Unidos, porque consideraban, sabe que la Iglesia tiene una de las redes de apoyo a los migrantes más grandes, no solo en México, en Centroamérica también, consideraba que no se estaban haciendo revisiones exhaustivas a los migrantes que eran deportados o que eran retornados, tanto mexicanos como centroamericanos, por la frontera norte de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está deportando y devolviendo a personas contagiadas. Ayer se hizo público el caso de 44 guatemaltecos que dieron positivo al COVID y que venían desde Estados Unidos deportados. Entonces, quería preguntarle qué va a hacer México, si se van a reforzar esos controles que todo el mundo en la frontera dice que son insuficientes. La Iglesia incluso decía que de alguna manera se estaba exportando el coronavirus a las zonas más pobres de México. Ahí parece que la segmentación no funciona, porque los migrantes, los mexicanos, estaban siendo transportados a sus comunidades de origen, que muchas veces son sitios muy pobres. Podrían estar contagiados o no, no se sabe. Los centroamericanos estaban siendo trasladados a la frontera sur, también con esas mínimas controles de seguridad, como digo, según las personas que trabajan con los migrantes. Entonces, quería saber eso, si se va a seguir aceptando a migrantes sin controles de seguridad y, en segundo lugar, con los centroamericanos, si se va a seguir dejando a migrantes centroamericanos en la frontera sur de México. En ocasiones hemos documentado que han sido abandonados en sitios como el Ceibo, en el monte, sin saber a dónde ir, se han tenido que lanzar al monte a caminar con las fronteras de Guatemala cerradas. Entonces, esas dos preguntas. Gracias. Pues mire, yo tengo ahora sí que otros datos. No tengo la información que usted está expresando, recogida de lo que opinan organizaciones no gubernamentales, en este caso supuestamente vinculadas a la Iglesia, creo que, o entiendo que a la Iglesia Católica. Sí, era un comunicado oficial de la Pastoral de Movilidad de la Iglesia Católica. No tenemos nosotros una petición formal de la Iglesia. Acaba de estar antier en Nuncio con nosotros, vino a una reunión y no planteó eso. Nos trajo un saludo del Papa Francisco y expresó su solidaridad con el pueblo y con el Gobierno de México. Sin embargo, sería bueno que, estando aquí Marcelo, que es el encargado, que explicara qué se está haciendo para que no haya confusión. Nosotros tenemos una relación de amistad con el Gobierno de Estados Unidos que se sustenta en el respeto mutuo y ha sido una muy buena relación, tanto para el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos como para el pueblo y el Gobierno de México. Nos han respetado. El presidente Trump ha sido respetuoso del pueblo y del Gobierno de México. Hay una diferencia, yo creo que de entendimiento colectivo, hay una percepción a partir de que existe una muy buena relación entre los gobiernos, de que ya no es lo mismo que pasaba
durante el gobierno anterior de México. Ha habido una moderación de parte de los gobiernos, de los presidentes. No hay confrontación, no hay descalificación a los mexicanos como la había anteriormente, o no la hay en la misma intensidad. Esto es público, es notorio. Al contrario, han habido gestos de solidaridad del gobierno de Estados Unidos hacia México. Esto último que sucedió con lo de la cuota petrolera, que Estados Unidos decide hacerse cargo de disminuir en 250,000 barriles diarios su producción de petróleo, lo que le correspondía a México, porque nosotros no estábamos en condiciones de cumplir con la cuota propuesta por la OPEP y la no OPEP. Entonces, es muy buena la relación. Desde luego, hay interpretaciones políticas de todo tipo, más ahora, pues que hay campañas o hay elecciones en Estados Unidos. Pero nosotros no nos metemos a eso y tampoco polemizamos. Hay quienes quisieran que nosotros nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos y no, lo vamos a hacer. Hemos defendido nuestra soberanía con firmeza cuando ha sido necesario. Afortunadamente, muy pocas veces. Le diría que en la mayoría de los conflictos que hemos tenido ha habido acuerdo. En el tema migratorio fue un acuerdo que ha dado muy buenos resultados, precisamente porque se protege a los migrantes, porque se les respetan los derechos humanos. Antes los migrantes eran vejados, maltratados, perdían la vida, eran víctimas de las bandas de delincuentes, se les asesinaba, se les enterraba de manera clandestina. Muchas violaciones a derechos humanos. Eso ya no hay en el país. Ya el Estado mexicano dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. Ya es distinto. Lo que pasa que lleva tiempo y además hay quienes no nos quieren, no nos ven con buenos ojos y siempre van a estar pensando que somos iguales a los anteriores o a los gobiernos conservadores del mundo, gobiernos autoritarios. Y no, esto ya cambió, pero de todas maneras sería bueno que… Sí, se nos puede concretar si se van a hacer más pruebas para evitar contagios. Gracias, señor presidente. Bueno, soy muy breve porque veo que hay muchas preguntas. Usted se refiere a una nota que salió de Associated Press que dice 44 migrantes que arribaron a Guatemala el lunes de esta semana tras ser deportados de Estados Unidos, ojo, de Estados Unidos, no tocaron territorio mexicano. Dieron positivo el jueves a COVID-19, dijo un oficial del gobierno a Associated Press. Se trata
de 2 vuelos, uno con 106 migrantes guatemaltecos procedentes del Paso y otro vuelo con 76 desde Brownsville, desde Texas. En este segundo es donde se detectó este grupo, entonces no han tocado territorio mexicano. Sí, sí. No tenemos eso. Segundo, respecto al flujo que tenemos en la frontera, bueno, le podría dar los datos de ayer. El 72% son mexicanos repatriados, no centroamericanos. Y eso equivale más o menos a 325. Hasta el día de hoy se hacen todas las diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo y hemos estado trabajando muy cerca de la Iglesia Católica con sus diferentes redes, no de ahora, desde el que empezó el gobierno, y así lo seguiremos haciendo. Y no se colocan a centroamericanos en medio de ningún lado en el sur del país, eso no lo estamos haciendo. Sí estamos accediendo y facilitando su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan y el migrante lo acepta. ¿Por qué está pasando esto? Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son, por una razón explicable, que es la situación sanitaria que tenemos. Y sí hay personas que nos piden apoyo, sobre todo por vía aérea, para regresar a sus países. Y cuando su país lo acepta, nosotros lo facilitamos, si no, pues no lo hacemos. Gracias. En el CEIBO en concreto, canciller, documentamos nosotros estos al menos dos camiones, llegaron al CEIBO, concretamente entrevistamos a varios migrantes, varias mujeres que iban con niños ahí, o sea, ese caso no sé si era una excepción o no, pero esto fue a mediados de marzo y allí les dejaron, Puedo revisar ese caso con mucho gusto, pero gracias. Que yo sepa eso no se puede hacer y se está haciendo vía aérea. No vía terrestre, principalmente vía aérea. Por ejemplo, ayer hubo 2 vuelos. Entonces, se necesita que se acredite por parte del país en cuestión, sea Honduras, El Salvador, Guatemala, tiene que dar su reconocimiento a la persona. Es todo un procedimiento a veces muy engorroso y, por supuesto, la persona tiene que manifestar su voluntad de que quiere regresar a su país. Si no, pues permanecen en México. Gracias.